Han dicho algunos críticos que Durand Camps es el último de los grandes maestros de la pintura, el último de los grandes realistas. Durand Camps tiene ahora casi 90 años, le falta un casi chiquitito de 3 años, nada más. Exagerado, pero... El maestro nació en Sabadell exactamente un 29 de marzo del año 1891. Exacto. Y Rafael Durand y Camps, que estos son sus verdaderos apellidos, decidió unir los dos un poco como un homenaje a su madre y también un poco por españolizar el apellido. Muy bien. Maestro, creo que el nacimiento de Durand Camps se produjo en el seno de una familia burguesa e industrial de Sabadell. De Terrassa. De Terrassa. Mi madre. Mi madre era de Terrassa, sí, pero una familia completamente industrial y con ciertos visos, digamos así, intelectuales por parte de la mayoría de ellos. Pues yo tengo una tía que sacó una flor natural de Barcelona en poesías y varios de ellos. Otro fue fundador del célebre Pepito, que tuvo una gran fama en cierto momento. Es decir, todo del lado de mi madre. Aunque mi pobre madre tuvo la... Mi pobre madre tuvo la fatalidad de morirse a la desgracia a 24 años de edad. Me dejó a mí al mundo que tenía 6 meses. Aún no los había hecho. Naturalmente, como homenaje a ella, yo pensé, y además con la ilusión constante y el aprieto de Rusiñol y de Santiago y todos mis amigos, ¿por qué no te vas a París? ¿Por qué no te vas a París? Y hasta pero hombre, tú que tienes esta fineza, este dote colosal, extraordinario como pintor, vete a París. Y entonces yo pensé, pero si a París los limpiabotas se llaman Dupont y Durand y todo esto, a mí me conviene cambiar el nombre. Y desde los 20 años hice cuanto pude para cambiarme el nombre y honrar el nombre de mi pobre madre, pobrecita, que una niña, y además que tuvo la manía que me pusieran Rafael como nombre, porque su ilusión era que fuera pintor, que muchos ignoran esto, casi todo el mundo. Pero claro, no salió un Rafael, salió un pobre pintor, pobre de mí, que no doy de sí lo que podría dar, porque yo sé que tengo facultades, pero siempre me quedo al borde de no hacer casi nada en pintura, como yo debería hacer y puedo hacer. ¿Eso no será una falsa modestia, maestro? No es una falsa modestia, muy de verdad lo digo, con toda mi alma lo digo de verdad. Y por eso uní el nombre de mi padre y mi madre, que me costó más de 60.000 duros, quiero decirlo, porque se tuvieron que obtener por parte del abogado de Barcelona que llevó el asunto las credenciales, digamos así, del ministro de Bellas Artes de Francia y de Inglaterra y de España, como a mí se me conocía por Durand Camps en todas partes. Y entonces dieron el placet para llamarme yo Durand Camps y Folguera, que es el segundo nombre de mi padre, que la ley española prescribe que en el caso de unión de los dos apellidos, el segundo nombre del padre pasa a ser el segundo apellido. Es decir, que mi carta de identidad dice Rafael Durand Camps y Folguera. Bueno, hemos hablado de la madre, pero apenas del padre. El pobre padre, pobre papá, pues yo era un gran fabricante de Sabadell, de pañería. Un hombre importante en ese sentido, pero la familia completamente antipictórico. La familia era de origen francés, ¿no? La familia del padre. Uno de los abuelos, muy abuelos, sí, era francés. Durand vino con la Revolución Francesa del siglo XVIII, pues vino con uno de los... y se quedó en Sabadell. Y al quedarse él en Sabadell, pues era un tejedor de Francia y adquirió teleres mecánicos, que fue una gran revolución a la época, en 1820 o por ahí. Y entonces, claro, pues la casa triunfó, fue adelante y se hizo una gran fábrica industrial importantísima. Diríamos entonces que el nacimiento de Durand Camps se produce en la Cataluña que en cierto modo ha reflejado con su clima, con su atmósfera y con su ambiente Ignacio Agustí en la famosa historia de los ríos. Exactamente. En aquel ambiente mismo del Liceo, de la bomba del Liceo, yo me acuerdo de la bomba del Liceo completamente. Yo era muy pequeño, pero voy a hablar hoy lo que pasó en Barcelona y tal. Y creo que antes de seguir adelante hay 2 testimonios gráficos que dan exactamente una idea justa de lo que era la época. Son casi 2 cuadros de costumbres. Son 2 fotografías que tenemos aquí de Durand Camps y su familia cuando niño. Esta es una de ellas. Vean ustedes qué cosa más bonita. Muy bonita, pobre. En ese jardín
Este es mi hermano mayor, mi hermana Soledad, mi hermano Luis, mi hermana Teresita, que tiene 4 hijas muy bien casadas en Barcelona, casi todas viudas hoy, pobrecita, y yo soy el pequeño con la mamá Teresa, la segunda madre, que se portó muy bien conmigo, porque a 6 meses coger un pequeño y llegar a 80 años, forzosamente ha de ser una santa la señora, y lo fue para mí, una santa de verdad. Esta es otra fotografía conmovedora también como testimonio de la Que época. es muy bonita, muy pintoresca de cosas. El servicio de mi casa, la cocinera, la camarera, que la tenían para mí, yo haciendo retrato aquí de acuarela de mis 2 hermanas, papá leyendo la Renaissance de aquella época, y mamá pues ahí cosiendo, y mi hermano mayor en la galería de mi casa y el patio de mi casa particular. De manera que por lo que hemos oído, fueron varios los hijos, los hermanos Sí, Durán Camps. yo me explicaré porque es corto el pasaje. Papá se casó con una madrileña en Madrid, porque en Sabadell se daban cuenta los grandes fabricantes que la sastrería de Madrid la compensaban todos los grandes almacenistas de Madrid, pues vendían naturalmente a sus sastres. Entonces acordaron el gremio de fabricantes de Sabadell poner en Madrid una sucursal cada uno, con el fin de ir derechos a la venta natural de la sastrería. Delegaron a mi padre como de la casa Hijos de J. Durán, eran 3 hermanos que fundaban la casa Hijos de J. Durán, el J. Durán tiene calles en Sabadell, mi abuelo, y mandaron a papá, y se casó con una Pepita Martín, una hija de Madrid. Papá adoraba Madrid, y yo adoro a Madrid, no puedo hacer más que decirlo porque es la pura verdad, como adoro a Barcelona en otra parte. Pero en todo esto, naturalmente, se casó, tuvo 3 o 4 hijos, ya se acabó el asunto de la representación en Madrid de la familia Durán, vino a Sabadell y en uno de los partos con mi primera madre, digámoslo así, murió ella de parto. Entonces los abuelos dijeron, Enrique, no se puede ir así por el mundo, te has de casar. Se casa con mi madre y al año, de un ataque de corazón de repente, a 25 años murió mi madre. Yo me quedé con 6 meses, sin nadie. Papá, te has de volver a casar, los abuelos, a la fuerza. Y el pobre tuvo que volverse a casar, y es este, que tuvo también 4 hijos más, y yo me quedé solo. Soy el único Durán Camps de la familia, digamos así. Pero me amaron todos mucho, y yo les he amado mucho a ellos. Nos hemos querido, como verdaderos hermanos todos. Parece que el padre de Rafael Durán Camps no era muy aficionado a que su hijo se dedicara a la pintura. Nada, no quería un hijo que pidiera caridad por Barcelona. De ninguna manera. Al extremo que encima del escritorio particular de mi casa había una reproducción de la extensión de Burgos de aquella época, lo más tonto y carrinclón que puede figurarse, y el día de San Enrique yo quise darle una sorpresa y pinté una cosilla, muy mono por cierto, y se la puse cambiada. Se levantó. Cuando vio aquello, un poco más le vino un ataque de apoplejía porque lo hizo quitar al acto y que nunca más te vea ni con los pinceles ni hablar de esto. No quería tener un hijo que pidiera limosna por Barcelona. O sea que para él la idea de un pintor, de un artista, era más o menos la pobreza, la bohemia. Se parecía mucho a la verdad esto, ¿eh? Se parecía bastante a la verdad. Porque yo en mi época, que fui un gran admirador de Mir, de Joaquín Mir, que fui casi mi verdadero maestro, tenía una obsesión con Mir, pues le juro a usted que a 3.000 pesetas yo le compraba cuadros a Mir que tenían 3 metros de largo por 2 de alto, ¿eh? Y así llegué a tener 12 cuadros de Mir, y hoy están en el Museo de Barcelona. Los vendí a Plandiure cuando me fui a París, y él los vendió al Museo de Barcelona, oficialmente. ¿Cómo fueron sus primeros estudios? Mis primeros estudios, en el fondo, fueron en la desgracia que tuve, que los grandes especialistas del corazón de Barcelona dijeron que yo había heredado la enfermedad de mi madre. Y estuve 10 años en la cama cuando pequeño. Yo no fui nunca al colegio, jamás. En mi vida no he ido nunca al colegio yo. Ni un día. Ni un día, nunca. Y entonces papá me puso un preceptor de mañana y de tarde, y allí aprendí las primeras reglas naturales de la vida, pero no sé más, ¿eh? Sumar, restar, multiplicar y dividir, un poco de geografía y todo lo más, me lo he aprendido yo, todo. Que sé de todo, porque usted dirá, con la afición que tengo a leer y a pintar, pues me ha pasado toda Italia y toda Grecia y todo por mis manos.
Decía Durán Camps que aprendió a sumar, restar, multiplicar y dividir. Sí. Dicen que lo que aprendió fundamentalmente es a multiplicar. No, no, pobre de mí, nada de multiplicar. De todas maneras, la vida me ha sido un poco favorable en este sentido. Yo creo que lo debo mucho a los abstractos. Esto. Usted ha sido uno de los pintores de mayor éxito, No, de los pintores no que sé más qué me vende, pasa, que pero le venden juro a todo. usted que hay una verdadera cola en mi casa. Y el disgusto grande de la familia mía es que yo venda nada y no venderé cuadros. No, yo no puedo vender. No venderé ni uno más. ¿Pero por Lo qué? digo en alta voz. Porque mis hijos no tienen necesidad de ellos y dicen que prefieren mucho más una pintura mía que todo el dinero del mundo. No lo quieren. Ellos tienen una idea que yo pinto y que tendrá un valor fantástico lo mío. Yo opino todo lo contrario. Ellos no lo ven bien porque no entienden como yo, pero yo que entiendo, veo que me falta mucho para llegar a la meta donde yo me había propuesto llegar, ni mucho menos. Después de 10 años de estar en la cama por si acaso tenía heredada la tenía, enfermedad sí. del corazón de su madre, Sí. parece que llegaron a la conclusión de que Oh, estaba con hice una un salud cambio de perfecta. naturaleza, hice un cambio de naturaleza fantástico y nunca más la cama. Yo no sé dónde tengo el corazón, ni si aquí o aquí detrás. Yo no, de esto ni sombras de lo que es una cosa rarísima que me sucedió en mi vida, es verdad. Tuve la suerte de tener con mi pobre María, que después yo me casé, de tener una hija y un yerno que valen toda la fortuna del mundo, porque no me dejan. Claro, me encuentro muy solo, porque hace 10 años perdí mi pobre esposa, ya sabes tú que la habías conocido, que era un ejemplar de mujer, porque con nada nos plantamos a París sin dinero y sin nada, ¿sabes? Pero volví en coche. Eso fue el año 29, ¿no? Esto fue al año 20, sí, exacto, 29, sí, 29. Sí, estás enterado, el año 29, exacto. Sí. En París, donde Durán Camps se relaciona 14 años. con los grandes artistas de la con época. todos, con todos, sí. Sí. Y Picasso, muchos, por ¿sabes qué? ejemplo. Yo tuve una desgracia muy grande en París, porque Paul Guillaume, que fue el que lanzó a Modigliani y fue el que lanzó a Picasso y que lanzó a Derain y a muchos grandes artistas de la época, que lo lanzó él, me hizo un contrato que yo me quedé como viendo sueños. Y Picasso me dice, antes, que has hecho deprisa la carrera. Pues Paul Guillaume era el hombre más calificado para valorar una firma. Entre él y Paul Rosenberg, que fueron dos de la primera categoría. Pero sobre todo Paul Guillaume, porque era pintor y no marchaba la cosa como pintor. Entonces hizo marchand. Y al hacerse marchand, pues me dijo a mí, yo te haré un contrato para todo lo que pintes en tu vida. Yo te lanzo a ti. Tenía una locura por mis cosas. Y ahora viene la orden. 2 días se quedó muerto de repente en su casa. ¿De qué sirvió el contrato? O de nada, de nada. Ya empezaba el 36 a explotar algún cuento por aquí España, por Francia, todo el mundo huía, pues cogí los trastos, cuando vi aquella catástrofe, hice una sola exposición en mi pequeña galería de arte que yo monté en París, la Penetra Berta, muy célebre en la época. Famosa ventana abierta, Sí, muy célebre, por de la que verdad. pasaron todos los grandes pintores. Porque fue curioso, allí hice yo exposiciones de Picasso y de todos, de toda la gente de la época. Y como este señor Paul Guillaume era un gran amigo mío y además había querido ser pintor, por primera vez yo a él, no él a mí, no, yo a él lo lancé en mi galería para que fuera conocido Paul Guillaume como pintor. Hay cosas en la vida verdaderamente colosales. ¿Cómo fueron las relaciones con Picasso en aquellos tiempos? Muy buenas. Me amaba mucho y yo a él. Ahora, yo hablaré con toda sinceridad de mi alma. Se ha hecho un tinglado al lado del valor de Picasso, exageradísimo. Una cosa incomprensible. Porque Picasso, hasta los años 8 y 9, en 1908, hizo unos dibujitos, hablo así, porque el mayor era así, y la mayoría pequeños así, de pordioseros en azul y cosas que tengo casi todas las reproducciones, que me las facilitó Miguel Utrillo, que vive en Madrid, un gran amigo mío, un buen chico. Pues con esto, después se ha empezado a hacer 3 ojos en la cara y un ojo a la espalda y hacer el burro así, que él no tenía necesidad de todo esto. Tenía condiciones por mucho más. Le enredaron los marchantes de París, como lo enredan toda la mayoría del que busca en el arte el dinero y no el valor intrínseco de una obra, para mí. Pero él consiguió una dimensión universal de genio, de Sí, gloria, sí, de sí, fama. Innegable, pero esto es hijo, se lo juro a usted, ¿verdad? Es hijo del gran chantage que hacen los marchantes.
Porque exponer una obra mía en una galería de París, hacerla subir a profundidades de millones de francos, lo que sea, después publiquen unas gacetas literarias sobre la venta de estas obras, que vuelven al marchante, porque ya se cuida él de mandar un dependiente para hacerlas subir. Y consta que se han vendido por 20 millones de pesetas unos dibujitos de Picasso. Y quien dice de Picasso dice de Durán Camps, si me lo hicieran a mí, o de Dalí o de otro. Digo esto porque hay un bluff que el que ame la pintura de verdad hay que mirarla, tocarla, a ver si hay una gran personalidad, que es la base, una gran personalidad. Yo no la veo en Picasso, una gran personalidad, y lo parece. Porque las famas de Aviñón y todo esto no es nada más que una cosa cubista, y además el Aviñón que se refiere es la calle de Aviñón de aquí Barcelona, ¿eh? Estas chicas de Aviñón, estas desnudeces que hacen, son las de aquí, las de la calle de Aviñón de Barcelona, que hubo un tiempo, al final de la calle Escudillers y la calle de Aviñón, que había ciertas libertades en ciertas mujeruelas de casas no demasiadas serias. Non santas. Non santas, muy dicho así mismo. Y por esto hizo las chicas de Aviñón, que la gente lo transforma con el Aviñón de Francia. Es una equivocación completa. De manera que Picasso fue un gran amigo suyo, pero como pintor, un gran artista, su ¿no? última época... Era un gran artista, era un grandioso artista, pero la gente exagera, ya han exagerado. Yo aquí, casualmente, con su permiso, no me atrevo, yo soy un gran cervantista, ya lo sabe, y siempre voy con este libro a la mano, como si fuera o esto o la Biblia, lo juro, o llevo esto o la Biblia, y generalmente los dos, porque tienen el mismo tamaño. Aquí hay toda la obra de Cervantes del Quijote. Y un día pensé, la voy a dedicar. Pobre Cervantes, él no lo leerá, pero los que aman a Cervantes, quizás no viene al caso la cosa. Sí, 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 claro que sí. Me gusta mucho la poesía. A Cervantes. Por lo corta que es la vida, poco larga y poco ancha, decidí fuera mi guía Don Quijote de la Mancha. Fue el arte mi Dulcinea, que como toalla encantada por esa falsa ralea de pintura invertebrada, juré como tú luchar para poderla ver bella y que otra vez fuera estrella el arte del bien pintar. Esto es dicho con toda el alma de verdad, y hace 20 años que escribí esto. ¿Me permite, maestro? Sí, no faltaba más. Este es uno de los libros que jamás faltan en el bolsillo de Rafael Durán Camps. Sí. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, edición de la casa editorial Mauzi, año 1900. Y aquí está, autógrafa, escrita en agosto de 1964, esta poesía dedicada al Cervantes. Se lo merece, pobre. Porque, entre otras cosas, ustedes no sabían, y nosotros tampoco, que el señor Durán Camps es un poeta. Pero de eso iremos hablando más tarde, porque ahora hay que seguir con la pintura. Diga. A través de esos versos queda clara una de las posturas, diríamos que tradicionales y más firmes, de Durán Camps, que es su frente absoluto y decidido a la poesía abstracta. Usted ha sido un gran combatiente contra los ismos y sobre todo contra el abstraccionismo. Sí, porque he leído, recordaba en este momento, Méndez y Pelayo, decía un día, hablando de la literatura, ¿no es verdad? Procurad que todo el mundo que lee os entiende, o si no estáis perdiendo el tiempo. Está en una de las obras de Menéndez y Pelayo, que yo hace 3 días lo leí. Y por casualidad también leí otro libro, que es un tratado de la pintura de Leonardo da Vinci, que vale la pena, que dijo: tened en cuenta, pintores todos, que la moda, no debéis pintar nunca la moda, no debe pintarse, porque la moda es la única cosa que desaparece. Esto la historia del tiempo lo justifica de una manera aplastante. No pintar nunca y desconfiar de lo que sea la moda, porque toda obra de arte ha de ser para la eternidad. Al menos el artista debe vivir con esta verdadera ilusión, dejándose llevar por su temperamento, porque aquí hay que aclarar una pequeña cosa, y quiero hacerlo, debo hacerlo. Yo digo que la realidad es más sorprendente que la ficción, mucho más sorprendente y más emotiva, no se puede ni comparar. La ficción, por grande que sea, no se puede comparar nunca
a un día horriblemente tormentoso o a una faceta de luz que se presenta inesperadamente. Ahora, casualmente este año, mientras yo estaba en Cadaqués, de repente se puso el cielo y el mar verde, pero de un color de esmeralda verde, pero tan verde que salieron toda la gente de las casas como, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Sin ficción, la pura verdad, la pura realidad. Hice, por cierto, un dibujo que lo vendía a las 2 horas, ¿eh? Sí, a menos de las 2 horas, al acto. Una cosa colosal. Todo rosa se veía, todo, las barquitas, las casas, y lo demás verde, pero qué verde, ¿eh? Una cosa colosal. Pues es por este caso que yo digo, por todas estas razones muy estimables, que la vida, yo no encuentro... Además, el principal objeto del hombre es la personalidad. Y esto no se adquiere buscándola, se adquiere teniéndola. Es como el que tiene una nariz ancha, que se empeña en tener una nariz borbónica o una nariz... no puede ser. La personalidad o se llama, el que la busca la pierde. Y el 99% de los abstractos son por buscar una personalidad. Algo completamente camino equivocado, del todo equivocado. ¿Usted cree que andando el tiempo no va a quedar nada de los abstractos? Para mí casi nada, no señor. Yo lo creo así, lo digo con toda sinceridad, lo creo así. Y lo lamento, porque hay entre ellos muchos amigos míos que lo son de verdad y que no me nieguen mi personalidad. Porque además yo, por hacer realismo, no tengo nada que ver con el impresionismo, como dicen, porque el impresionismo desafía la realidad, que yo no la deshago, al contrario, la exalto tanto como puedo. Sobre todo la impresión que me da la vida es una cosa fantástica a mí. Usted es un realista un poco zurbaranesco. Sí, hombre, a mí me gusta mucho Zurbarán, como voy a negar esta perla del arte español. ¿Qué otros grandes maestros, qué otras grandes influencias cree usted que puede confesar en su pintura, además de la de Zurbarán? Mi pintura, mire usted, a mí me gustó mucho los primeros tiempos de Cézanne, porque Cézanne iba completamente contra el impresionismo. Esto es lo que hace reír el asunto. Y además quería hacer una pintura de museo, que le llamaba él, de museo. Y él adoraba a Rubens. Y cualquiera que vea una obra de Cézanne parece mentira todo esto. Pero Cézanne se veía que quería hacer una nariz en su sitio y un juego de cartas en su sitio. Y cuando pintaba una manzana hacía cuánto podía para hacerse una manzana o con toda su visión. Yo era amigo de Cézanne particularmente, lo conocí. A su hijo muchísimo y a él cenamos una noche juntos. ¿Y qué impresión le causó así humanamente, personalmente? Extraordinaria. Era un gran hombre y un gran artista, de verdad. Pero no se dejaba llevar por una peña ni por una moda. Esto que dice Leonardo da Vinci, que lo encuentro fantástico. No se debe nunca ir detrás de una moda. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien. De manera que de una manera, buscando las raíces pictóricas de Durand Camps, encontramos a Cézanne. Cézanne y Velázquez. Velázquez yo creo que es otra de las claves. La última época de Goya, toda ella es fantástico, vaya, es una cosa colosal. Como se ha hecho un poco en el mundo. Y Rembrandt, hombre, Rembrandt lo adoro, Rembrandt, sí. Y los dibujos de Picasso de la primera época, los adoro, hombre. Volvamos a París, que nos hemos dejado París a un lado del camino. Y en París, Durand Camps conoces no solo a Picasso, conoce a Juan Gris, del que es muy amigo. Mucho. Fui al entierro de Juan Gris, pobre, gracias a Picasso, que me telefoneó Picasso y dice: Durand, ¿quieres venir conmigo? Voy al entierro de Juan Gris. ¿Qué dices? ¿Se ha muerto? Sí. En Bolonia, Circena, fuimos con el coche a paso de gigante por el bosque de Bolonia. Llegamos cerca de San Cloud, allí está Bolonia, Circena, y fuimos en una casa y había 4 o 5 personas guardando la calle. 4 o 5, ¿eh? Parecía un cuadro de Regoyos, con figuritas de Maurice Utrillo. Él subió solo, derecho, solo del coche, subió arriba y conocía a la familia. Yo le había conocido a él particularmente, pero un día gris, un día casual. Y entonces subimos todos y nos fuimos al entierro. Éramos unas 8 o 10 personas. Yo iba con Gargallo, por cierto, de la mano del Gargallo. El escultor. El escultor Gargallo, muy amigo mío, un gran hombre. Y nos fuimos al cementerio de Bolonia, Circena, y allí echamos un poco de tierra con flores mezcladas sobre el pobre. Aquel mismo día, casualmente, se subastaba en París obras de Juan Gris, ¿cómo se llama?
Bueno, este oficial que tiene la Ville de París, no me acuerdo el nombre, y se dio mucho dinero para una obra de Gris, que es canalla la vida. Después de haber sufrido tuberculosis, no poder ni pagarse la enfermedad casi, y una vez muerto, lo encumbran. Las paradojas de siempre. Paradojas eternas. También conoció usted a Modigliani. No lo llegué a conocer, que se ¿no? pegó un tiro a los 3 días de llegar a París. Se suicidó Modigliani, ya lo sabía. Sí. Sí, pobre. Pero me gustaba mucho lo que hacía mi Modigliani, y me gusté. Ya lo creo, me gustaba mucho. A mí me gustaba. Después viajó usted por toda Europa, prácticamente. Después, mire usted, he estado mucho en Inglaterra, donde he tenido un marchand que me ha vendido muchísimo, se me ha portado muy bien, todos los ingleses, porque en las grandes casas, mansiones inglesas de primera línea hay cuadros míos, ya lo creo. Sí, sí, muy bien. Inglaterra se ha portado conmigo muy bien, y Francia también, y los Estados Unidos. Hay una historia que habla de que en 1904, usted que era todavía muy niño, muy joven, Niño, sí. andaba usted 15 tan años. preocupado por la pintura que de pronto se encontró en una calle Sí. un bote de pintura y usted, lleno de alegría, fue a agarrar el bote de pintura. Dicen que en ese bote de pintura había una bomba que hizo explosión minutos más tarde. Esto se parece, tal como lo ha dicho, no es así. No es así, vamos No como es es. así, se lo explicaré. Yo tuve un hermano mayor que yo, que nos salió, digamos así, esto que se dice en las familias, no muy bien, porque se hacía hacer las camisas de seda, docenas, y papá siempre disgusto encima de disgusto. No me pasará esto con Rafael, creo yo. Y me metió a la calle de la Boquería a hacer el aprendizaje de aprendiz de la casa Riera, José Riera y Galtés, que vendían trajes para señores y además. Y muy fina casa elegantísima. Y estando yo allí, como había algunos tapabocas, ¿cómo se llama en castellano? Tapabocas, ¿cómo se llama? Sí, tapabocas. Tapabocas colgados de las paredes, el aprendiz último que llegaba tenía la condición de pasearse por la acera y vigilar. Es lo que hacen, que se tiren. Y ahora me digo, vigilaba que no roban. El tirón. El tirón. Pues nada, yo paseándome por allí, nada. Y viene un señor de detrás mío, unos dependientes de la casa, me dijo, escucha, allí, los pintores que hacen aquel estanco de allí, se han dejado el pote de esencia, de gasolina, de pintura. Éntralo en un momento, mañana por la mañana se lo devolveremos. En aquel momento estaban haciendo un estanco, esquina calle Rauric y Boquería. Yo me fui allí, sí, ya lo traigo. Dios mío, cuando lo cogí, por lógica tenía que pesar, según mi criterio, 5 kilos, 4 kilos, y pesaba más de 25 kilos. ¿Cómo que no podía levantarlo? Lo dejé, no lo tiré, lo dejé y dije, señor Riera, no tuve tiempo de hablar. ¡Bum! Una bomba de dinamita que mató a 7 personas por la calle, pasaban los pedazos así. Los papás me quitaron de Barcelona, todo el mundo estaba consternado. Una de las bombas de Barcelona de la época. De las famosas. De las famosas, en la calle de la Boquería, frente mismo de mi casa. Yo la cogí. Que fue cuando le volvieron a llevar a Sabadell. Y me volvieron a llevar a Sabadell, y además yo fui testigo también, porque fue unos tal Rull, los autores, los cogieron. La madre de Rull colocó esta bomba. Y yo en el proceso testifiqué que yo la había cogido de esta forma y que pobre de mí, etc. Lo que pasa en los... Sí, todo, como me espanté. Me espanté tanto, el ruido, sufrí tanto que me quería echar por las paredes, Si no me cogen por detrás me mato, Parece mentira que uno puede ofuscarse de esta manera, mire usted. Durán Camps, usted no quiso saber nada con los surrealistas, pero con los impresionistas tuvo usted algunos Sí, contactos. Claro. Nací con el impresionismo. Exacto. Joaquín Mir, fui testigo de boda de Mir. Me hizo venir de París me dijo, nadie de Cataluña puede ser mi testimonio cuando yo me case, solamente tú. Tenía una locura por mis cosas, Mir, y yo por las suyas, Pero Mir me quería horrores. Tengo más de 15 cartas o 20 enviadas desde aquí a París de Joaquín Mir, que las guardo preciosamente. Además, me gustaba mucho Mir, era un genio Mir. Si Mir llega a venir a España a la época del Renacimiento, siglo XV, XVI, XVII, la época de... ¿Y Renoir? Renoir era un gran pintor. Este ya era más impresionista. Degas? Degas también, menos impresionista Degas. Manet? Muy bueno, el mejor de todos. El mejor.
Sí, yo lo creo. Y todo lo que chupó el 90% español, Eduard Manet. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, muy fino, muy bonito, muy Casas. Ramón Casas chupó mucho de Toulouse-Lautrec. Ramón Casas a la francesa, ¿no? Sí, esto es, sí. Van exacto. Gogh. Van Gogh, a mí me gusta mucho Van Gogh. Y hay gente que dice, qué raro que a ti te guste. No, no es raro, porque él construía muy bien todo lo que hacía. Muy bien. Lo que iba así, así. Lo que iba derecho. Lo que iba así. Es decir, una perfección de técnica colosal. ¿Y esa pintura urbana de Utrillo? También me gusta mucho. Me ha gustado mucho siempre. Porque cuando tenía que meterse un negro lo metía. Lo de Solana, nuestro querido Solana, y tan amigo mío, que vino a París con un bote y un pedazo de... que llevaba dos cosas, un bote de vino y un jamón. Y decía, a mí estos franceses, mire, no me ande, poco broma, yo quiero comer bien como España, ¿sabes? En Francia que se come tan bien. Pero vaya, fue así la cosa. Bueno, y ahora vamos a hablar de la técnica, que es una cosa que siempre le interesa al público. Claro. Dicen que usted no es partidario de los colores industriales al uso. No, nada. Que usted trabaja como los pintores sí, clásicos y más antiguos, que fabrica sus propios colores. Todo lo hago yo, todo se lo hace. Todo. Y dejo un libro escrito para el día que yo me muere, para que sirva de ejemplo a todos los pintores jóvenes, para que aprendan cómo se hace. No quiero decirlo en vida, porque es tanto como hacer bajar de un coche de ferrocarril a todos los viajeros sin pagar billete, ¿me entiende usted? Así es de que no, lo tengo escrito para que el día que me muera se eche la publicidad. El cuadro empieza naturalmente... Pero vamos, no lo invento yo esto, es muy sencillo. Yo cogí al suegro de Velázquez, a Pacheco, cogí a Leonardo da Vinci, cogí al Vasari, y expliquen toda la manera que hacían los colores, se lo hacían ellos. Esto de la pintura al óleo, la invención de Manet, que es un pitorreo esto, ni Van Eyck inventó nunca el pintar en aceite, es mentira del todo, porque antes de él, todos los griegos, 1000 años antes que él ya pintaban todos al óleo, aunque fueran las velas de los barcos, escudos, pero todos lo pintaban al óleo. Decían que el inventor de la pintura al óleo era Van Eyck, y no era Van Eyck, y así había pintado al óleo hace miles de años. Lo que es que se mezcló mal, se enredaron, y además les sucedió, yo estuve hablando con el director de la Casa Lefranc y de la Casa Rembrandt varias veces y me dijeron, usted tiene razón, no, nosotros no, usted. Porque ya le explicaré lo que nos pasa, lo que nos sucede. Nosotros mandamos una caja de verde esmeralda a la China, nos las devuelven al cabo de un año o año y medio, todo color seco como si fuera una piedra. Orden a la fábrica, un poco más de besaline a los colores. Y entonces el besaline no se seca nunca. Ellos hacen un negocio de vendedores de tubos de color, pero el pobre pintor está perdido, porque para hacer un retrato continuamente no hay medio humano de que la cosa se seque. No puedes continuarlo, no puedes mezclar los colores a tu vista, a tu gusto. En cambio, Velázquez hacía un retrato entero en 2 tardes, cuando le da la gana, en una. El cuadro empieza por el lienzo. El cuadro empieza por el lienzo, preparar el lienzo. El preparar el lienzo. ¿Cómo se prepara el lienzo? ¿Cómo debe de ser ese lienzo? ¿Cómo lo hace el maestro? El lienzo se prepara de la misma manera que se prepara actualmente ¿cómo se llaman esto yo pinto, vamos, esta madera hecha de arenilla, ¿cómo se llaman hombre, es que cada día hablo de lo mismo. Digamos, como una tabla, digamos. Si no es tabla, es esto que hay aquí, que toco. Un aglomerado. ¿Qué es esto? ¿Toque usted? No tengo ni idea de lo que es esto. Sí, no es madera, Sí, no. Como formica o una cosa así. Sí, no. Ahora no me acuerdo cómo se llama, mira, y todo el día hablo de lo mismo. Bueno, se coge sencillamente cola de conejo se llama titán, cola de conejo, y se hierve la cola de conejo, se aprovecha bien, y con un blanco bueno de verdad, o harina, que también es un buen preparativo, y se prepara el color en blanco así, que rechupe, que tenga tendencia a rechupar. Se dan 2 o 3 manos. Y todo lo demás lo dice el libro aquel pequeño. ¿Usted pinta con pincelada sostenida y rápida? Rapidísima. Rapidísima. Sí, señor. Lo verá en las reproducciones, que si tiene algún cuadro mío. Sí, estamos viendo unos que cuantos. No hay rectificación, no, al acto, instantáneamente. Se ha de empezar como la naturaleza que decía aquel Leonardo. Primero el cielo, después las montañas, después el bosque, el pueblo,
el primer tiempo, el primer plano con los cereales hechos, las primeras flores, y tu primer término ya está, y una piedra delante. No lo hagas nunca al revés, porque no te saldrá nunca bien. Se empiezan haciendo los árboles y después el cielo. ¡Mal! ¡Todo mal! No se puede hacer un cielo en medio de las hojas. Hay que empezar por las grandes magnitudes. Claro, es natural. Sí, es así. Y nada más, amigos. ¿Y qué colores prefiere usted, maestro? Yo el negro. El negro. He dado ejemplo, lo hice por voluntad Yo digo de mi gran pasión por mi pobre esposa que murió. Para en el color igual, el negro, sí. El negro. El negro es una cosa deliciosa. Con el negro haces todos los grandes grises, los colores más claros con negro. Hay que comprender esto. En el fondo usted es un místico de la pintura. Sí, señor, sí que lo soy, sí. Y un gran místico. No lo digo por decirlo, soy, de verdad. Para usted el arte ha sido una cosa casi sagrada. Sí, amigo Soler, sí. Verdaderamente sagradísima. Yo diría que su pintura es una mezcla de realismo y de misticismo. Sí, muy bien dicho. Muy re bien dicho. A tal extremo que yo me hubiera complacido siendo un fraile, vamos, yo hubiera sido... Pero no me hubiera dedicado a la religión completamente. Yo tengo este sentimiento, sí. Poca gente, pasearme por el claustro, ir a pintar como fray angélico y gente así. Llevaba en el alma esta manera de ser. Y más como lo que me sucedió con mi pobre madre, como el motivo. Se me influyó muchísimo este aspecto de mi vida, sí. Y yo lo conservo ahora continuamente, siempre pienso lo mismo. Esa afición suya a las naturalezas muertas. Porque dicen que es la piedra de toque del artista. Ya lo es un poco. Usted ya. Que pinta esos vasos transparentes. Una cosa vulgar y quede... Esos vidrios transparentes donde se ve hasta la última... Sí, exacto. El último brillo, la última gota de agua. Sí. Esas flores desmayadas sobre un libro. Sí, exacto. Muy bien. Pero prefiere usted el paisaje, la figura... No, indistintamente. En todo, yo encuentro que en todo hay un gran sentimiento de movimiento. La naturaleza lo hace mover todo a guisa de su voluntad. Estamos completamente a la voluntad de Dios. Hay una cosa curiosa de Durán Camps, que ha estado siempre más bien ajeno a lo que podríamos llamar las pompas y vanidades del mundo. Sí, ha sido un pintor encerrado en su estudio, siempre trabajando. Nunca. ¿Por qué ha sido usted tan poco partidario de...? Me he hecho con muy pocos pintores en mi vida, muy pocos. La amistad de Picasso, que fue muchísima, particularmente, fue que yo cada vez que llegaba a Barcelona, o un amigo mío, o que fuera, particularmente algún familiar que venía a verme, me llenaba la maleta de trajes de su señora, para que los diéramos a su señora hermana, que muy amable, pobre, y si me oye, se acordará, que le llevábamos siempre las maletas, y Picasso eso me lo agradecía extraordinariamente, porque ganaba dinero, y su señora iba muy bien vestida, y muy elegante, y muy fina, con una rusa que se casó del ballet ruso que vino a París. Aquella fue la que yo conocí más de todas, tenía una casa con una gran austeridad, y era muy señor Picasso, era más señor de lo que a la gente les parece. Era un tipo que no tenía nada de ordinario, todo lo contrario, para mí siempre era un gran señor. Y fuera de los pintores, ¿qué otros amigos tiene o ha tenido usted? Fuera de los pintores, he tenido algunos médicos amigos, algunos doctores importantes, como Marañón de Madrid, que he vivido los cigarrales con él 3 meses. He tenido varios amigos, y varios de Barcelona, muchísimos. Escritores. Ahora mismo Tornos, que es un gran doctor, era presidente del Colegio de Médicos, uno de los mejores doctores de Cataluña. Es aragonés, pero ama mucho a Cataluña, habla el catalán como yo. Y es un gran médico. Y me gustan los doctores también. Encuentro difícil. Tan difícil como hacer un cuadro o más. Bueno, quién sabe si a lo mejor es usted, cuando se conozcan sus versos, aún mejor poeta que pintor. Vaya usted a saber, pero no sé, pobre de mí. Lo que sí es cierto es que casi en los 90 años, este gran maestro de la pintura realista, diríamos que el último gran maestro de la pintura realista española, está, como ven ustedes, lleno de vigor, con una salud de hierro, trabajando duramente como los primeros días y con la misma ilusión de siempre. De siempre, exacto. Esperamos todavía muchos cuadros de usted, maestro. Gracias. Y a ver si algún día nos permite usted que sus versos lleguen a la mayoría para que conozcamos, porque Durán Camps es también no solo un poeta, es un filósofo.
Son famosos los aforismos del ideario de Durand Camps, que a lo largo de estos últimos 30 o 40 años se han publicado fragmentariamente en algunos libros y se han recogido en diversas revistas especializadas y publicaciones. Pienso que Durand Camps tiene unas memorias apasionantes, aunque a lo largo de los tiempos a Durand Camps se le verá siempre como el hombre que ha sabido recoger de una manera fidedigna, real, con un realismo místico y poético, la belleza del paisaje, la humanidad del hombre y no cabe la menor duda que la emoción del color. Gracias, maestro. Muchas gracias, Soler. Dios, muy agradecido.